Bienvenidos al octavo Zoom conversatorio del IPE. Hoy nos encontramos con Carlos Ureta, docente, investigador de la Universidad Nacional de San Juan, vinculado a los medios de comunicación, a la comunicación en general, y reconocido también en su momento como una de las personas que en Canal 8 de San Juan nos daba la noticia todos los días, cuando era el único canal en el aire. De una larguísima trayectoria. Hoy no vamos a hablar directamente sobre los medios precisamente y la comunicación en sí, pero sí de un elemento que es central en la historia de nuestro país, que son los juicios de lesa humanidad. Y bueno, Carlos está vinculado al tema desde hace algún tiempo, ya en 2010, a través de, si me equivoco, corregime, de una decisión de la Corte Suprema con el INCA de registrar los juicios, que te tocó ser, digamos, el representante de la provincia. Y desde el 2016 o 2017 que tomaron, junto con otras personas, la decisión de hacer un registro de lo que sucede con los juicios de lesa humanidad vinculados a San Juan, a Cuyo, y para tener un registro de los mismos. Así que ese es el tema que nos convoca hoy. Hugo Saquilán, sociólogo, miembro del IPE, que hoy se encuentra en Almería, España, así que tenemos este Zoom internacional. Y a mí me toca un poco hacer de presentador, y quien va a ser el conductor de alguna manera es Hugo. Por ahí a lo mejor voy a estar cortando por el tema de los tiempos, digamos, en eso seré un poco tirano, así que bueno, bienvenidos. Gracias. Hola Carlos. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches de aquí de España. Espero que ustedes estén muy bien por allí. La verdad, Carlos, que quería hacer una mención tomando en cuenta que esto va a estar colgado en las redes y que lo puede llegar a ver en cualquier parte de nuestro globo terráqueo. Entonces, hacer mención de que hoy vamos a conversar de un tema vinculado a América Latina, dentro de ello Argentina, y en particular la zona Cuyo, que está compuesto por la provincia de San Juan también, ¿no? Vamos a particularizar allí. Y Carlos, yo antes de hacerte la primera pregunta, quiero hacer un recordatorio, si me permiten, tanto Carlos como Jorge. El tema de los derechos humanos es algo que lo hemos sufrido, lo hemos pasado. Entonces quiero hacer mención de aquellos compañeros y amigos que sufrieron y pasaron por la cárcel, y que gracias a distintos testimonios de ellos hoy vas a comentar las causas. Pero también quiero hacer mención a aquellos que lamentablemente ya no nos acompañan. Y que muchos de ellos fueron desaparecidos, torturados, y en todo caso hacer un recordatorio de alguien en particular, que fue Alberto Carvajal, que lo asesinaron en la cárcel de Chimbas bajo severas torturas, y que, bueno, a mí me tocó, junto con un equipo de compañeros, comenzar aquella causa que realmente se llegó a oficializar de que realmente fue asesinado y no un suicidio como quisieron exponer, ¿no? A mí me permitió en aquel momento conocer por dentro el funcionamiento de la justicia federal, contactar con personas de la justicia muy involucrados y a favor del esclarecimiento de las causas, y creo que ellos también son parte, tú me lo podrás confirmar, su esfuerzo y su voluntad también es parte de que muchas de las causas se esclarecieron. Y agradecerte a ti, Carlos, porque eres uno de los tantos sanjuaninos y argentinos que han seguido batallando para que esto se esclarezca, se difunda, se conozca y se pueda hacer conciencia de estos temas. Vos sabés, Hugo, que en estos días, antes de que formalizáramos el encuentro, me daban vuelta un montón de cosas que hemos conversado, inclusive cuando hicimos aquel dossier para España sobre memoria, porque realmente el ejemplo de San Juan, o el caso de San Juan, no voy a decir el ejemplo de San Juan, el caso de San Juan tiene muchas particularidades que ahora uno en perspectiva se da cuenta lo raro y lo importante que han sido, que una provincia donde ganó el proceso, donde políticamente la política de la Junta Militar no estaba reprobada, y de hecho hasta el año 1991 la expresión política fue elegida gobierno,
que finalmente un día claro de justicia empezaron los juicios de San Juan. Porque hay que decirlo, como vos lo acabas de señalar, que los organismos de derechos humanos, la militancia, las víctimas y los familiares, desde el primer día batallaron por esclarecer, por obtener justicia. Obviamente, en los años de plomo esto era muy difícil, hubo que esperar prácticamente 15 años o más para que los juicios, mejor dicho, para que la instrucción sumarial, que creo que eso te refería con la causa Carvajal, cuando se empezó a hacer, tuviera avisos de seriedad, porque los primeros juicios en el año 83, las primeras instrucciones eran en Mendoza con los mismos suboficiales que habían torturado a las víctimas. Era una cosa patética, ¿no? Pero creo que arroja muchas enseñanzas por lo conseguido y por todo lo que falta conseguir. Y como vos decís, gracias a la persistencia y a la creación de memoria y a los espacios que la universidad ha mantenido, porque en esto hay que reconocer que el principal lugar de memoria sigue siendo la universidad, ¿no? Si no, no habría memoria. Es así. Mira, Carlos, yo creo que a la distancia, viendo la provincia de San Juan y la región de Cuyo, creo que por suerte provenimos de una cultura que tiene gérmenes de contradicción. Digo por suerte porque esos gérmenes de contradicción hace esto que tú dices. El proceso se ensañó principalmente con mujeres, luchadoras, militantes, se ensañó con lo mejor que teníamos de aquella generación. Algunos nos salvamos así de refilón, yo todavía no sé por qué razón, pero bueno, tuvimos la suerte de ser testigos presenciales luego. Y tú dices, ganó el proceso porque ganó el partido del proceso las elecciones, pero el movimiento popular y la movilización continuó. No, Y sí, se sí. generaron movimientos populares, los movimientos de derechos humanos, es decir que este germen de contradicción siempre ha estado presente en la provincia, siempre ha germinado progresismo, siempre ha germinado conciencias progresistas en muchos sectores de la población. Por algo en San Juan surgió el cantonismo en su momento y fue la primera provincia que tuvo el voto femenino. El peronismo tuvo sus expresiones progresistas, sus expresiones retrógradas también, ¿no? Y siempre este movimiento nos ha posibilitado a que lleguemos el día de hoy y tú, los organismos de derechos humanos y una serie de personalidades han permitido difundir. Entonces yo lo que te quería preguntar, de acuerdo a tu experiencia, de las causas que se han enjuiciado, para ti, ¿cuáles serían las más importantes? ¿Qué destacarías por parte de ellos, donde realmente se vislumbra lo que fue la dictadura, la represión? Yo haría un paréntesis con respecto al primer juicio, que no era de, las víctimas no eran de San Juan, era un militante de Chaco, que había entrado por Mendoza con su esposa, su compañera mexicana y su hijito, que es el caso Goya, que fue el primer caso que se ventiló en San Juan a partir de junio del 2011, y que produjo un debate muy interesante, porque se trataba del juicio a los apropiadores, es decir, a un sargento del ejército y su esposa que se habían quedado y habían anotado como propio al hijo de estos dos militantes asesinados y torturados por el mismo apropiador, porque era un sargento de inteligencia, y se planteó un debate en los medios muy, muy cínico, que era la madre del corazón y la madre biológica, como una justificación a la apropiadora. Esto fue una señal de lo duro que iba a ser que el tema de los derechos humanos y de entender de qué se hablaba cuando se hablaba de juicios por delito de lesa humanidad. Porque los juicios de lesa humanidad no pretenden saldar la discusión política sobre las fuerzas en pugna en aquellos años. Los juicios de lesa humanidad lo que hacen es juzgar a quienes cometieron desde el Estado atrocidades, violaron, mataron, secuestraron, se apropiaron de niños, de bienes. Eso es un juicio de lesa humanidad, porque es un juicio penal. Y en este juicio primero, que si bien duró 3 meses nada más, tuvo un impacto porque la familia del padre de Carlos Goya, de Chaco, desembarcó en San Juan con una nutrida delegación de militantes, de hijos, que hicieron, todos los días que había sesión estaban en la puerta del rectorado con batucada, hicieron una exposición de arte, de cuadros y demás.
¿no? Que después no se va a ver. Eso también lo quiero decir. Digamos, el primer punto de movilización fue ese juicio. En la primera mega causa, que yo creo que sí fue la más importante desde el punto de vista de lo que ocurrió en San Juan, que contiene básicamente, como vos has dicho, la causa Carvajal, la causa de Erice, la causa de Margarita Camus, que por así decirlo, y no nombro todas las demás porque no quiero extenderme, pero que por así decirlo marcan un hito de 3 modelos de violaciones y además abre una discusión que hoy al interior, por ejemplo, del peronismo no está saldada, que es el tema de los delitos de lesa humanidad antes del golpe de Estado. Porque vos sabés que hay una cantidad muy importante de militantes que van a aparecer sobre todo en la segunda megacausa, con el caso Nassif, el caso de Víctor Correa, que son detenidos y torturados. ¿Lo del matrimonio Bert estaría allí? No, el matrimonio Bert está unos años antes. Bueno, eso era una cosa que, pero lo que pasa es que quería terminar tu pregunta. El matrimonio Bert constituye, no, digo, es verdad lo que vos decís, es parte del mismo proceso y del mismo sistema de violación de derechos humanos que ocurre en el 72. Porque quien crea que la violación de derechos humanos en Argentina empieza en el 76, no, se equivoca, no empiezan con las bandas armadas de la AAA y del peronismo fascista, sino que empieza muchos años antes. Yo te diría, hay un conflicto en Argentina desde el 55 en adelante, que está el plan Coninte, la huelga ferroviaria, la huelga bancaria, y cuando aparece el foco, se empieza a importar la doctrina francesa de represión de la guerrilla. Todos los que hemos visto la batalla de Argelia tenemos una idea de qué estamos hablando. Y si uno se recuerda de eso o lee a Frank Fanon, se va a dar cuenta que la metodología fue exactamente la misma. Y la primera vez que se aplica en el interior del país, y concretamente en Cuyo y en San Juan, es el caso Ver, porque se trata de 2 militantes vinculados a la actividad militar de los grupos de resistencia peronista, que es secuestrado en San Juan y es desaparecido en Mendoza. Que esto va a ser otra característica que ahora estos procesos están completando. Ahora, Carlos, si me permites, voy a aprovechar tus conocimientos y quiero hacerte una pregunta dentro de estos temas. Tú dices que San Juan un poco fue el experimento, pero eso tiene que haber tenido nombre y apellido por parte de los equipos represores, los equipos policiales, los equipos de inteligencia, que fue avalado por gobiernos constitucionales. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que hay que entender que el peronismo proscripto, a partir de la Revolución Cubana, en América Latina se abre un proceso que se vislumbra como una vía para reemplazar las dictaduras y las oligarquías gobernantes. En la Argentina, la ausencia de la legitimidad política por el peronismo proscripto hace que florezcan varios grupos insurreccionales. En la Argentina el principal importador de esto fue el general López Aufranc, que es el que sella el acuerdo con Francia, y acá en San Juan había, en Cuyo, un coronel de inteligencia sanjuanino, Bulacios de apellido. Bulacios. Lo vas a sentir nombrar muchas veces, que ya murió lamentablemente. Este tipo intenta, cuando desaparece Ver, ¿por qué desaparece? Porque hay una acción armada en la provincia de Buenos Aires, que es el asalto a un camión pagador, y creo que también está incluido en ese paquete de acciones el copamiento de Garín, que es una ciudad, en ese momento era una pequeña localidad de Gran Buenos Aires, más bien del segundo cordón. Desaparece Ver, su esposa, Maestre, que dicen que una de las versiones es que bajo la tortura lo cantan los Ver, y intentan secuestrar a un abogado laboralista sanjuanino, Vargas. El secuestro lo intenta llevar Bulacios, porque te cierro ahora con tal mala suerte que se resiste Vargas, llega Radio Colón, el inefable, esto parece Lucho Román, al grito de yo te digo que con toda la discrepancia quiero hacer un homenaje a Lucho también, con la fuerte discrepancia que yo tuve con él.
realmente en una época se portó muy bien con los Es que movimientos además era un populares. país inocente, nadie se imaginaba por qué un grupo de civiles disfrazados, que eran militares, porque Lucho Román los reconoce, querían secuestrar a alguien. Éramos como una especie de virginidad represiva de la sociedad. Bueno, de resumida cuenta, terminan todos en la central de policía, a Vargas lo detienen, pero no lo pueden secuestrar. ¿No? Pero Ahora, pero estamos... te hago una pregunta que a lo mejor sea anécdota lo que te voy a preguntar. Lo del matrimonio, Ver, ¿es verdad? ¿Tiene algo que ver con el tema de aquel intento de Ernesto Che Guevara de entrar por Sí, Salta, sí, el plan diagramado por el fundador de Prensa Latina, que era salteño, ¿no? sí, Que sí, ese era el sí, sí. objetivo del Che Guevara, entrar a Argentina vía Absolutamente. Salta y colocarse en Tucumán. El matrimonio Ver tenía que ver con este tema, Tenía que ver ¿no? con eso porque los ver, yo no conozco, porque no me he detenido a investigar, tiene que haber material escrito porque sobre todo el equipo que estuvo en Bolivia, hay muchísimos especialistas que han trabajado el tema. Lo cierto es que los ver salen de Argentina, van creo que a, no sé si Checoslovaquia o Polonia, de ahí ingresan a Cuba y en Cuba salen para Bolivia con documentación falsa. Con tal mala suerte que parece ser que el cubano que le hizo los pasaportes los vendió a la CIA. Por eso la CIA los tuvo siempre detectados. Y cuando llegó el momento los pudieron, le pasó la información al ejército y los pudieron detener. Pero es verdad que estuvieron en Cuba, perdón, en Bolivia con el Che Guevara y a la muerte del Che volvieron a la Argentina. Es verdad, no, eran cuadros muy importantes de un gran desarrollo político. Lo que pasa, bueno, que acá entraríamos en otro tipo de análisis y discusión, ¿no es cierto? Que era No, hacer... pero vale la pena estas anécdotas porque el público que nos está escuchando va a ir relacionando estos momentos históricos, ¿no? No, no, por supuesto. Porque esto no fue... Hay un libro, lo traigo a colación porque tiene que ver en este sentido. Hay un libro que acaba de sacar Emil Moller, Sobreviviente de la Noche de los Lápices, donde básicamente lo que hace es atacar la mitología urbana esta de que los chicos eran idealistas y todos se luchaban por el boleto. Los chicos de la Noche de los Lápices eran militantes políticos, como lo eras vos y demás, que De la tenían Unión, una sí, de la UES, la Unión de Estudiantes eso es Secundarios. verdad. Entonces, esta cosa que por ahí se quiere pasar el 24 de marzo como una juventud, no era la juventud. Era una represión a los intentos de parar, bueno, lo que eran los sucesivos ajustes económicos, lo que era la inserción de Argentina a partir de Krieger-Bacena en el Fondo Monetario. Bueno, todo esto que pasó tenía una respuesta, como vos decías, popular, y en San Juan la tuvo, muy importante, pero también en San Juan la represión fue muy impiedosa porque intentó ser ejemplarizadora y además estigmatizar a las familias de los militantes. Porque esta otra cosa que hay que decirla, que la han declarado en los juicios muchos, inclusive me acuerdo los testimonios de las víctimas cachalleras, que cuentan de qué manera después, durante años, fueron señalados siempre como subversivos, como peligrosos, y lo cuenta mucha gente en San Juan, y aún hoy hay un cierto run, a pesar de que ya no hay Guerra Fría, pero creo que en San Juan ha faltado, y yo sé que esto lo vamos a hablar después, una mayor educación en lo que es el tema de derechos humanos y en lo que es los derechos políticos. San Juan ha pasado de un esquema muy paternalista como era la vitivinicultura a un esquema industrial extractivo muy despiadado como es la minería, que tiene mejores condiciones para muchos sectores en cuanto al ingreso, pero una gran dureza en cuanto al disciplinamiento, ¿no? Pero esto sería otro tema que no es el caso discutir ahora. Pero volviendo a lo que vos me decías, sí, San Juan tuvo gente muy importante, por eso como vos decías, lo de los ver, inclusive en otro orden de cosas, buena parte del movimiento montonero de Mendoza se hace con cuadros de San Juan, porque en San Juan mucha gente, yo diría que gran parte de la militancia, proviene de organizaciones de la Iglesia, de la Juventud Obrera Católica y demás, que a medida que profundizan el compromiso, lo asumen con mayor carga política y mayor radicalización. En Mendoza habían otras componentes, había
una gran componente laica, por digamos, a pesar de que estaba el cura del basural, que tenía una acción muy importante, pero en San Juan básicamente van a hacer eso. Por eso también después, en la represión en la cárcel, la utilización de los curas confesores como supuestos amigos va a ser muy terrible, ¿no? Que lamentablemente eso en el juicio no se ha podido aclarar. Pero tanto... Bien, entonces volviendo al esquema que tú decías, el primer caso, la desaparición de un joven del Chaco en San Juan. La segunda, esta macrocausa, Sí. ¿no? Esta macrocausa, donde empiezan con hechos ocurridos en el año 75, la detención de 2 matrimonios en Alto de Sierra, que es el matrimonio Nasif, su esposa, y, bueno, 2 personas más que no me acuerdo el nombre, que son detenidos, supuestamente tenían armamento y son torturados. La esposa de Nasif estaba embarazada y la pasó muy mal porque fue vejada en la detención del RIM 22 y demás. Todo esto estamos hablando antes del golpe. Otra persona que cae, que ha sido hasta hace poco una persona clave del Mecanismo Nacional de Ciencia y Técnica, es McDonald, que ella fue presidenta del FONTAR hasta hace pocos años, que fue tenida en San Juan. Ella venía huyendo con su pareja desde Santa Fe, con Betty París y su pareja. Son detenidos en el barrio Belgrano, en Rawson, y según la policía les secuestran armas y dinero. La presunción es que la policía iba detrás del botín del dinero, que va a ser otra constante. Muchos de esos operativos, aun cuando no habían causas, eran motivados por el botín que se obtenía. Y Elizabeth McDonald fue torturada, violada. En el juicio declaró que tantas veces la violaron que perdió la conciencia, hizo un embarazo psicológico. O sea, cuento esto para hablar de qué estamos hablando, de la dureza de la represión. Esa misma policía, esos mismos cuadros, van a seguir operando después del golpe. A partir del célebre... Policía, tú, la fecha que dice, la policía que estaba dirigida por Gracia la policía de la provincia. En San Juan, una cosa que prueba justamente la sentencia del segunda megacausa es probar que desde el año 74, por lo menos 75, en San Juan operaban las Fuerzas Armadas Conjuntas. Esto es Policía Federal, Policía de San Juan y RIM 22. Las responsabilidades políticas, como te darás cuenta, son muy graves y están a la hora que algún politólogo quiera discutir, pero están y pasaron. En el allanamiento al hogar del Club Universitario en el año 75, la colección de Diario de Cuyo tiene un par de notas donde habla de que el señor rector con el señor Ambrosini, el rector era Lloveras, observaron y presenciaron el procedimiento. Estamos hablando de esto. Por eso le digo... La época de que el ministro de Educación era Ivanišević. Claro, claro. Y las logias de la ultraderecha, me acuerdo de un enfrentamiento que tuvimos con la juventud sindical, en lo que era en ese momento la Facultad de Ciencias Sociales, pero funcionábamos en la Escuela Superior Sarmiento. Claro. Un enfrentamiento que con amenazas de armas y lo demás. Estaba por acá de Catamarca de Canato. No, por eso te digo, si uno pretende hacer un análisis meduloso a fondo, falta mucho. Lo que sí hay ahora, a partir de las sentencias penales, una matriz de represión, con una metodología represiva comprobada y además certificada por las pruebas materiales. Acordate que, por ejemplo, en el caso del secuestro de Erice, hay un acta que firman los efectivos de la Federal, del Ejército y de la Policía de San Juan cuando la secuestran. ¿Y esto por qué era? Por los ascensos. La burocracia represiva siempre deja huella porque tiene necesidad de certificar a la hora de probar su... Y porque se sentían impunes, además. Ah, bueno, obviamente. Que nunca se iba a investigar ni a esclarecer. Bueno, en el caso de San Juan se ha condenado a muchos de los que participaron, por ejemplo, el delegado de la Policía Federal, Nieto,
fue condenado a prisión perpetua porque, entre otros casos, está su firma en ese documento. Sí, hay pruebas documentales. Los que dicen que se condena gente por me dijo, te dijo, están mintiendo. Como en el caso de Alberto Carvajal. El caso de Alberto Carvajal no es solamente que lo vieron al preso, sino que además la reconstrucción de la autopsia y la manera en que aparece ahorcado permite decir que primero no se ahorcó y que tiene golpes consistentes y marcas en el cuerpo con golpes y no con ahorcamiento. Por eso digo que acá no estamos discutiendo lo que pasó. Podemos llegar a discutir por qué pasó, las causas, ¿no es cierto? Que esa es otra discusión. Pero la discusión legal, judicial, digamos, está clarísima. Y esto sería entonces la segunda fase, y la tercera sería la que actualmente se está enjuiciando. Está ahora, y que se entierra, con perdón, se entierra en las contradicciones estas que vos decís de San Juan, es la llamada causa de los policías. ¿Por qué? Porque muchos de estos policías que están hoy acusados, algunos de ellos, o sea, digamos, hay dos casos o tres emblemáticos. Uno es el ex fiscal federal, Llanelo, que hay que acordarse que Llanelo era compañero de juzgado de alguien que estaría hoy en el centro del banquillo si no se hubiera muerto, aunque fue diputado nacional por Renovación y Cambio en el año 85, que se llamaba Mario Gerarduzzi. Mario Gerarduzzi no está siendo juzgado por el hecho que está muerto nada más. Y esto ha hecho que el radicalismo, otrora el radicalismo en San Juan, mayoritariamente, porque hay que decir que hay gente muy valiosa que mantiene los principios, pero otra que ha girado y no quiere saber nada con ese legado de Alfonsín. Alfonsín le sirve para recitar el preámbulo nada más, pero todo lo demás son las contradicciones, como vos decías. ¿Cómo puede ser que en el año de mayor arraigo político del radicalismo, el juez que consintió la tortura y que fue cómplice de lesa humanidad haya salido diputado nacional? Y pasó. Por eso digo que si uno, digamos, cuando quiere comprenderlo más allá de lo judicial, porque lo judicial tiene reglas muy claras, y las reglas penales son afortunadamente bastante claras cuando el tribunal y los jueces y los fiscales son serios. Pero esto otro es más complejo. Bueno, y el otro personaje se llama Juan Carlos Turón. ¿Qué Turón? Yo te diría que hasta la primera década del siglo XXI, sigue teniendo influencia, ha formado todos los grupos especiales de la Policía de San Juan. Todos los grupos. Entonces, tenía varias denuncias por participación en violaciones y demás, como la de Diana Curbán, pero aparece una persona que vos conocés de sociales, una profesora, que yo nunca había pensado que ella hubiera pasado por un hecho, si bien fue menor, en cuanto a que le allanaron la casa buscando supuestos explosivos y nunca encontraron nada. Y bueno, una comedia de enredo, en realidad parece que iban a buscar alguna extorsión con el padre de ella, Silvia Lara. Y Silvia Lara lo reconoce a Turón porque había sido compañero del esposo de la pareja de ella en la Escuela de Comercio. Y entonces, si yo contara las cosas que quería hacer la defensa oficial para descalificar el testimonio de Silvia, son increíbles, pero ese es un reconocimiento de una metodología sin orden judicial, mintiendo, inventando. Discúlpame, quiero hacer un paréntesis para puntualizar este concepto que acabas de decir. Yo digo para esclarecer a algunas personas. Tú cuando hablas de defensa oficial estamos hablando de defensores dirigidos por los acusados, defensores oficiales, digamos. Sí. El defensor oficial es el que pagamos todo. Exactamente, pero me refiero de que no es que sean parte de la estructura del Estado, sino que el Estado les paga porque los culpables dicen no tengo dinero, que me designen un defensor oficial. ¿A eso te refieres? Voy a decir más. En el caso de este defensor oficial, que es una persona joven, Chervín se llama, fue entronizado por el macrismo. Así que también, claro, sí. Es decir, yo he subido los alegatos de él en el juicio anterior, realmente es de un negacionismo y de es decir, citarlo qué sé yo, a los principales juristas argentinos
que defienden los derechos humanos para decir que los militares nunca deberían haber sido juzgados. Claro, esa figura de defensor aquí se le llama abogado de oficio. Claro. No, porque en Argentina existe el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal. Uno acusa y el otro defiende. Inclusive te digo más, para poder seguir los juicios, uno tiene que posicionarse más allá del parecer de uno, porque además uno no es abogado. Entonces nosotros hemos seguido siempre en el trabajo la Fiscalía, porque al final es la voz de la sociedad. Se supone que la Fiscalía representa al Estado, nos representa a todos, ¿no? ¿Y qué no? Estábamos conversando de esta segunda y la tercer núcleo, digamos, los juicios de lesa humanidad. Y quiero volver un poco atrás. Tú decías que a lo mejor lo que ha faltado es generar conciencia, especialmente en las nuevas generaciones. ¿Qué crees tú que es lo que habría que hacer? ¿Quiénes son los que se tendrían que comprometer a difundir esta parte de la historia dura, parte de la historia dura de la provincia y de Cuyo y de Argentina? ¿Cómo llevarlo a las nuevas generaciones? ¿Qué hacer a nivel de colegio, institutos, de universidad? De acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son los caminos que tendríamos que recorrer para eso? Yo creo que, a ver, en primer lugar hay que reconocer que hay una competencia, si se puede hablar de competencia en este tipo de temas, entre los valores y las luchas por el género, por la IVA y demás, con el tema de derechos humanos. Yo observo que gran cantidad de militancia, sobre todo juvenil y de mujeres, está más orientada y más dedicada con mucho fervor y han obtenido grandes cosas a estas temáticas, ¿no es cierto?, de los derechos individuales, sea que el envejecimiento de la militancia de derechos humanos que vos y yo conocemos y de la que somos parte, no ha hecho el recambio necesario. Esto por un lado. Por otro lado, hay que decirlo, sacando los grupos de investigación de sociales, como el que lidera José Casas y demás, del lado de las carreras de derecho ha habido muy poco interés por participar de los juicios, aun siendo que es una experiencia de una metodología, de una forma de llevar adelante las audiencias y los procesos penales, que en San Juan no se tiene muy alcance en la mano todavía, ¿no? Es más, te diría que en la primer megacausa han ido más los alumnos de la Católica, de Derecho, que los alumnos de la Nacional. Lo cual, en fin, cada uno que se haga cargo, ¿no? Y finalmente, el Estado provincial paulatinamente se ha retirado, no totalmente, pero sí bastante. Entonces, por ejemplo, en un momento dado de la anterior causa, dejó de financiar el servicio de amplificación que tenían las audiencias en el rectorado y se tuvo que volver al edificio del TOF, que es mucho más chico y más incómodo. Bueno, y hay otras cosas más que tienen que ver también con el pensamiento de mucha gente que pertenece al think tank del gobierno provincial. ¿Será porque ellos creen que el tema de derechos humanos no atrae votos en este momento? Eso en parte, pero además porque en algunos casos se trata de hijos de represores, condenados. Claro, bueno. O sea, estamos hablando de cosas muy graves, o de gente que ha sido parte del ejército argentino en los años de plomo. Entonces, digo, yo cuando digo estas cosas trato de decirlas sin demasiado remarque, porque no me interesa escandalizar, me interesa que sepamos dónde estamos parados. El hecho que los centros de memoria, detención y tortura, como la ex legislatura y la Marquesita, estén abandonados, y que inclusive en una remodelación del Parque de Mayo estuvo a punto de demolerse la ex legislatura, bueno, es parte de lo mismo. O sea, Sí, de todas formas, Carlos, no es un tema únicamente de San Juan o de Argentina, sino en general, que es difícil encontrar una vinculación en el desarrollo del movimiento social de que no hayan saltos en la historia, ¿no? De que haya una... No, por supuesto. Por supuesto. A lo que voy es que dentro de un plano social, el tema de los derechos humanos, dentro del plano social y cultural,
es un plano que tiene mucha carga simbólica, mucha carga ideológica, ¿no? Por supuesto. Eso Y por un además lado, porque, y por por otro ejemplo, lado, aparecen casos lo último policiales que te quiero comunes. comentar de esto, a ver si Sí. tú coincides, es que también es una parte de un triunfo parcial de todos estos mecanismos de represión, que es el hecho de haber generado miedo y temor. Que hay una parte de sectores medios, por ejemplo, de la población, que no quiere que se vuelva a repetir, ¿no? Y tratan de ocultar y tapar. No sé si lo ves No, no, yo así. acuerdo con vos, inclusive sectores que estaban involucrados, por ejemplo, si se hubiera llevado adelante el juicio a uno de los asesinos que quedaba de Pablo Rojas, hubiéramos sabido el entresijo, tal vez, de qué fue lo que motivó su asesinato. Porque en ese asesinato, aparte del sector sindical de FOEVA, estuvo también seguramente el sector bodeguero, a la cual el envasamiento en origen no le hacía ninguna gracia. Y bueno, se Para aquellos que murió no sepan, estamos hablando de un diputado nacional que fue asesinado en la provincia de San Juan por una banda de ultraderecha que iban de la desde la triple provincia de A. Buenos Aires, de la AAA, ¿no? El nacimiento, la base material ideológica de la AAA, y que fue asesinado porque él estaba impulsando una ley de envasamiento en origen, del envasamiento del vino en origen, ¿no? Y Claro. habían dirigentes sindicales y empresarios que se oponían a ello y lo mandaron a matar, ¿no? Y que no es el único caso. Fíjate que en el juicio anterior, en el segundo, aparece el caso de la fábrica de cemento blanco, que es una fábrica pequeña que producía cemento blanco en San Juan, que en su momento el gobierno de Camus la convierte en una empresa manejada por los trabajadores. No era una fábrica recuperada, sino que era una sociedad anónima donde cada trabajador tenía el 1% de la propiedad de la fábrica. Cuando vino el golpe, a los militares se les ocurrió que esa era plata de Greiber. Entonces no tuvieron mejor estrategia represiva que meter preso al secretario general de AOMA y al apoderado legal, que era César Gioja. ¿Cuándo lo soltaron? Cuando ambos transfirieron la propiedad de las acciones que tenían para que se pudiera transferir la fábrica a nombre de Ricardo Basualdo. Y todo esto que te estoy diciendo está dicho en el juicio y está dicho, yo tengo Está el probado. testimonio de César Gioja, a ver, y esto no se ha seguido investigando después. Yo no sé si es porque por el tipo de delito ya está prescrito, pero eso te muestra que, bueno, y el tercer elemento que te puedo dar para entender también qué hay detrás de esto, es que yo no tengo duda que en el pliego de condiciones que pusieron las fuerzas vivas de San Juan para apoyar el golpe, fue la destrucción de Cavic. Y de hecho Cavic, a los 2 años del golpe, estaba quebrada. Yo creo que acá tiene esto que ver con cómo se buscó la complicidad del bloquismo para que no se denunciara. Porque la Ahí, quiebra de Cavic, ahí sí, quería, sí, para nosotros Cavic y para los más viejitos y no tan viejitos, más o menos se sabe que lo que era. claro, Eh, Cavic era una corporación agrovitícola que había creado Leopoldo Bravo en su primer gobierno, sobre la base de la bodega del Estado, que tenía capacidad de regular el mercado vitivinícola. Entonces, cuando había superproducción, la Cavi compraba el exceso de vino a precio sostén. Impedía esto que los bodegueros deprimieran el precio. digamos que el Estado tenía digamos, una regulación dentro de las leyes del mercado y una participación y una No, no, orientación era una concreta. intervención para hacer que el mercado no hiciera lo que quisiera como lo ha hecho hasta ahora. Inclusive más, te digo, ¿cómo se sostenía? Con el aporte compulsivo de todo el sector vitivinícola, viñateros y bodegueros, cosa que a los bodegueros los ponía de la... ¿Se imaginan la Ahí, gracia que les hacía tener que aportar obligatoriamente? Más ahí allá de los defectos de Cavi, hay un estudio que se hizo por un grupo de investigadoras del IICE sobre la corporación. Lamentablemente no han trabajado el proceso de destrucción de Cavi, porque es muy interesante. Inclusive Ahora, Carlos, sí, no es un proceso de San Juan únicamente, pasó en Mendoza con la bodega Giol. claro, Es similar, ¿no? claro. Es decir, que este tema del accionar de estos grandes bodegueros como cómplice de todo este aparato represivo, llevó también a la destrucción de un soporte muy importante para la vida de miles y miles de agricultores que labraban la tierra y Claro. producían uva. los Sí, vuelvo, los vuelvo a traer, si no esto sería sí, interminable, pero de todas maneras es bueno
mostrar que detrás de estos hechos políticos siempre hay, digamos, grupos de poder o de interés que son los que impulsan y o se benefician. Claro. Te doy un dato más, perdóname. Sí. Te doy un dato más en 2 líneas de lo que significó a nivel económico el golpe y todo este proceso de represión. El proyecto del dique de Uyum, que financiaba el BID, tenía una colonia que el BID había propuesto que se hiciera con el sistema de kibutz, de propiedad común de los bienes, de los tractores. Bueno, los militares la destruyeron porque decían que era comunista. Yo creo que la destruyeron pedido por los bodegueros, porque se imaginan qué ejemplo hubiera sido que, no sé cuántas familias eran, hubieran logrado producir en condiciones competitivas, porque no era un tractor cada 5 hectáreas. Era un sistema, cooperativo, si lo querés llamarlo socialista, pero que era un salto hacia adelante de los modos de vinculación productiva de San Juan. Sí, una cooperativa en muchos lugares. Exactamente, ¿cómo? Una cooperativa es muy parecido a los kolkhoz soviéticos, claro, a los kibbutz israelíes. Pero y ahí hay una represión en los juicios. Mario Lingua trabajó ahí, por ejemplo, que eran planificadores que trabajaban para el gobierno provincial, hablando de las contradicciones, Hugo. Bueno, sí, claro. Todo esto era parte del combo, ¿no? Ahí en algún momento dijiste de que tal vez esta causa prescribió, y me da pie me refiero a lo de, en el caso de... Sí, lo de Ricardo Basualdo. Exactamente, pero eso da pie a por qué tantos años después se pueden hacer, un poco educativo, juicios de lesa humanidad, y qué significa esto, y por qué la Argentina, a partir de firmar ciertos convenios, tiene un carácter constitucional obligatorio. No estamos hablando de un delirio de 4 o 5 personas, sino de algo que tiene mucho fundamento. Me parece importante también hacer hincapié en esto, de qué significa algo de lesa humanidad y qué rol tiene en la legalidad constitucional argentina. Hugo recién lo dijo al principio. Todo este proceso tuvo marcha y contramarcha. Los juicios de Alfonsín, que fueron un intento que las propias Fuerzas Armadas se autodepurasen, cosa que sabemos que no pasó y que tuvo que ser la justicia civil la que sancionara a los primeros comandantes en jefe, desencadenó un proceso de levantamientos militares que terminó con el punto final. Porque no es que no hubiera manera de juzgarlo, sí había, y la manera era la justicia penal. Lo que pasa es que, claro, cuando empezaron a saltar las responsabilidades, estaban los comandantes en jefe, los jefes de cuerpo de ejército, los jefes de regimiento y para abajo. Y con eso venían los delitos de todo tipo, económicos, de apropiación de bebés, de violaciones sistemáticas, todo lo que ustedes imaginan que pasó. De los grupos que secuestraban y cobraban rescate, como después el Clan Pucho reveló, que era una rémora del proceso. Entonces, hasta que la Corte de Justicia no declaró nula la ley de obediencia debida y punto final y la amnistía, no pudieron seguir los juicios. A partir de ese momento, en el 2003, entre el 2003 y 2005, se reinician todos los procesos. Y ha sido como pasa en la justicia, cuando empiezan los procesos, empiezan a aparecer las pruebas. En general han habido, digamos, una actitud negacionista absolutamente de la mayoría de los imputados, pero los testimonios de las víctimas y de las pruebas materiales que se han ido encontrando han permitido avanzar con los juicios. Por ejemplo, en este momento, aparte de la causa de San Juan, que se encontró todo el archivo del D2 y demás, está en Campo de Mayo, los vuelos de la muerte, están investigando la existencia del rastro de las inyecciones con que dormían a los presos antes de tirarlos de los aviones. Se está haciendo en este momento. O sea, digo, se puede, habiendo decisión política, y esto significa, por ejemplo, vos sabés que el otro día acá en San Juan, un policía mató a un ladrón que entró a su casa a robar. Aparentemente defensa propia. El problema es que el ladrón tiene los 2 balazos entrados por la espalda. Si estaba adentro, pero si estaba de espalda, se estaba yendo. Y esto vuelve a situar el tema de que la policía no puede hacer como hacen Chile Carabineros, que mata a un tipo
porque les parece que está desobedeciendo una orden. De esto hablamos, te contesto ahora, cuando hablamos de para qué sirven los juicios de lesa humanidad. Los derechos de los ciudadanos son inalienables. Y cuando se cruza la línea tiene que haber un castigo rápido y efectivo para evitar que después se conviertan en las barbaries que cuestan mucho desentrañar. Aún así, en Argentina, con todo lo que se ha avanzado, siguen apareciendo casos de desapariciones de adolescentes en provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora por lo menos se denuncian y se investigan. Digo, es construir un empoderamiento del ciudadano. Ahora, Carlos, lo que yo te quiero comentar en relación a estos temas, porque tú hablabas de la ley de obediencia debida y de punto final, decretada en la época de Carlos Saúl Menem, cuando él tenía mayoría absoluta. Lo que quiero rescatar es que fuimos parte de aquellos movimientos de resistencia, movimientos de derechos humanos, movimientos sociales, juventudes políticas, que sirvió mucho de unidad. Yo los recuerdo, unidades entre juventudes políticas y partidos políticos que estaban desunidos, y eso fue un germen de unidad. Si todos esos antecedentes no hubieran existido, posiblemente la justicia y después los gobiernos que siguieron no hubieran tomado con seriedad para tirar, para voltear, para derogar esas leyes. Es decir, que la movilización popular, el rol de los movimientos sociales y de muchos partidos progresistas fue fundamental para después que la sociedad madurara y esto se permitiera, como tú dices, que estos juicios de lesa humanidad pudieran llegar a continuar, ¿no? En algún momento me contaste que Mendoza había un trabajo muy bueno con respecto al tema de la memoria, que también tal vez sea una de las cosas que haya que imitar o emular desde San Juan, y que sería importante. Solamente una mención de ese trabajo y de su importancia, y esto para poner otro eslabón en esto de por qué estas cosas no se saben o no se tienen, digamos, no están presentes en la agenda, más que nada, tanto de los medios como de los distintos partidos, como de las distintas fuerzas públicas, digamos, de alguna manera, pero además, porque desde mi punto de vista y personalmente me preocupa que este silencio pone la idea de que esto nunca pasó acá. Es decir, que cuando se habla de los derechos humanos y del tema como que San Juan estamos en una isla aparte, acá nunca pasan cosas malas, todo es bueno, todos nosotros, esta cosa de pueblo con el silencio conservador, de esto no se habla, este tema es tabú, y tenemos toda esta máscara de que todo está bonito y perfecto, y no todo es así. Yo quiero retomar algo que dijo recién Hugo. La existencia de una militancia, además en ese momento cuando fue la ley de punto final y demás, con experiencia, madura, con claridad de lo que había que hacer, y la unidad, permitió avanzar. En este momento yo creo que el problema que hay es que hay una gran desmovilización producto de muchas cosas. Creo que la pandemia podemos sumarla como un factor que ha contribuido a desmovilizar. Podemos hablar de la crisis económica, donde el sustento para la mayoría de los argentinos y de los jóvenes, porque si hay un sector castigado por la desocupación son los jóvenes, y es muy complicado reconstruir esto, y la universidad ha cambiado mucho, lo voy a decir en estos términos. A la universidad que Hugo transitó y protagonizó y demás, a la que yo transité, hay una gran diferencia. No digo que sea peor, pero sin duda le falta un anclaje y un compromiso con los temas. Aprovecho tus palabras vinculado con la universidad, esta universidad que tanto queremos y tantos conocemos y que tú la conoces en bastante profundidad, hacer una mención que hay alguien que apoyó todo este tema de los derechos humanos, a difundirlo, a archivarlo, ¿no? Y que recientemente se nos ha ido, ha fallecido, que es Mónica Coca, ¿no? Es decir, Mónica estaba comprometida con esto, vicerrectora de la universidad, que bueno, parte de todo un equipo, ¿no? De toda una generación comprometida con esto. Este tema de la falta de compromiso de los jóvenes, yo creo que, y lo vinculo con lo que decía Jorge, hay que buscarlo, hay que rastrear
porque ya no son los jóvenes que nosotros conocíamos con una militancia política, ideológica, sino que están comprometidos en distintas causas sociales, generacionales. Creo que en el caso nuestro, que podemos llegar a tener algo más de experiencia, es cómo vertebramos eso e incluimos también el tema de los derechos humanos y le vamos dando contenido a este compromiso a los jóvenes. Yo creo que los jóvenes están comprometidos, pero con distintas causas disgregadas. Y que hay realmente una gran voluntad. El tema es que hay que tener una actitud de concientización, de esclarecimiento y de tratar de dar herramientas para que todo esto se pueda vertebrar. Y creo que el tema de lo que tú y ustedes están haciendo sobre el tema de la difusión de todo este tema de los derechos humanos puede llegar a ayudar en ese sentido. Yo quiero decirte que también ayudan mucho las miradas de afuera, porque quiero aprovechar para decirte que todo lo que empezamos con el contacto con Italia y con Iturburu está funcionando, habrás visto, se van concretando. La ONG que maneja Iturburu ha logrado contactar con el embajador, el nuevo embajador, con la Cancillería, y bueno, como vos decís, hay avance. Lo que parecía que estaba cerrado y que era muy difícil, vuelve a aparecer. Pero bueno, mientras tanto, como decía alguien, ¿no? No solo hay que pedirle peras al olmo, sino sembrar pedales. No queda otra. Así es. Carlos, si te parece, nosotros te queremos comprometer para próximos conversatorios, donde a lo mejor de alguna de las causas profundicemos un poco más. Hay un tema, Hugo, si me permitís, hay un tema muy importante, que es la incorporación del tema de género a los delitos de lesa humanidad, que es, yo te diría, la innovación, sobre todo de la generación de abogados jóvenes, a considerar como agravante el hecho de género, porque además han probado que la saña con que se torturaba a las mujeres, las violaciones y las humillaciones, eran parte de considerarlas doblemente culpables por no estar cumpliendo con su rol, que ya sabemos que era estar en la casa, criando hijos y lavando la ropa, ¿no? Esto ha sido también un avance. No todos los tribunales lo están tomando, pero empieza a instalarse como un agravante de los delitos de lesa humanidad. Justamente vale la pena. te has adelantado a este compromiso que te quería arrancar para tratar el tema de la mujer y la represión. Lo hemos conversado en conversatorios anteriores con dirigentes feministas, femeninas de la provincia, ¿no? Y yo les planteaba que si las torturas, en especial el ensañamiento que tenían con las mujeres, era para ese doble castigo, ¿no? El doble castigo por militante y por ser mujer, ¿no? Claro. Lo cual es parte de esta cultura machista, patriarcal y en este caso represiva, ¿no? Así que nos quedan varios temas y además nos quedan, pero sí me parece importante, antes de que quedó ahí un poco inconclusa, por eso quería mencionar lo de Mendoza y la experiencia, porque me parece muy válido, el tema de lo que me ha contado. Del D2. Sí. Del D2. Bueno, es que en Mendoza el gobierno les entregó al organismo de derechos humanos el centro de detención y tortura, que era el D2. Acá la provincia lo tiene bloqueado al que está en mejores condiciones porque tiene una centralidad, porque es un edificio importante, que es la legislatura, con la excusa de que no es antisismo. Un edificio que ha aguantado todos los terremotos del 44 en adelante, incluido el del otro día. Bueno, en fin, es muy largo de hablar, ya también daremos esa batalla si podemos. Perfecto, quedará entonces para el próximo conversatorio. Muchísimas gracias, Carlos, la verdad que ha sido muy jugoso el conversatorio y hay aristas para todos lados. La palabra dura nunca mejor puesta dentro de estas cuestiones, tratando de no escandalizar y moviéndonos en un plano de la información y de la legalidad y de que todo lo que se ha dicho está debidamente probado en los juicios que se llevan a cabo. Así que, bueno, nos veremos pronto. Gracias, Carlos, y bueno, como siempre, gracias, Hugo. Gracias a vos. Gracias, Hugo. Muchas gracias a ustedes.